Buenas noches. En esta noche quiero compartirles un mensaje. Primeramente, Dios me los bendiga a todos. Y bueno, el mensaje es sobre la importancia de la lectura de la Biblia, la importancia de la oración y la importancia del ayuno. Son tres puntos que van ligados. No podemos decir yo ayuno y no oro. Es como la fe sin obras. Amén. Y bueno, la lectura va pegada con la oración y el ayuno. Son tres cosas para el cristiano que tienen que ser vitales para su crecimiento espiritual. Y bueno, vamos a empezar en la Biblia. Quiero que vayas conmigo a la Biblia en segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 16 al 17. ¿Estás listo? Bueno, vamos a leerlo. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y bueno, hermanos, vamos a desglosar estos dos versículos. Y miren, toda la escritura está inspirada por Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. No está hecha simplemente por mano de hombre, sino inspirada por Dios. Y bueno, la escritura, ¿para qué nos sirve, hermanos? Muchas veces leemos la Biblia de una manera incorrecta, que nomás la leemos y pensamos que por leerla muchas veces nos vamos a hacer más sabios. Y bueno, la escritura aquí nos enseña, en la segunda carta de Timoteo, el apóstol Pablo nos enseña que se utiliza para enseñar, amén, a otros. No puedes conocer algo en la Biblia y quedarte con él, sino tienes que ser de bendición y enseñarle a otro lo que has aprendido. Amén, gloria a Dios. Luego dice, para redarguir. La palabra de Dios, entre más la leemos, más nos damos cuenta qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. Entonces, ¿qué es redarguir? En tu mente, cuando se presente una tentación, en tu mente va a haber una lucha entre hacerlo o no hacerlo. O muchas veces caemos en la tentación y hacemos lo malo delante de Dios. Y es aquí donde el Espíritu Santo trae a nuestra mente que nos arrepientamos del mal que hicimos. Amén. Y no nos deje en paz hasta que arreglemos tal asunto. Amén. Y bueno, dice también para corregir. La palabra de Dios se usa también para corregir a otros. Amén. Pero tiene que ser aparte, no en el púlpito. Corregir a una persona si está actuando mal fuera de la palabra de Dios y es un hombre temeroso de Dios. Es importante, con amor fraternal, amén, corregirlo y decirle en qué es lo que está fallando esa persona. Y con toda humildad y mansedumbre, no tratar de no herir su corazón. Amén, porque somos un cuerpo, el mismo cuerpo que es cuerpo de Cristo. Amén, gloria a Dios. Entonces dice aquí, para instruir en justicia. Pero la palabra instruir viene de instrucción, instrucciones. Para armar un rompecabezas o bueno, una cama, un mueble en la casa, necesitamos saber las instrucciones. Entonces, hermanos, la Biblia nos enseña paso a paso qué hacer para recibir la vida eterna y estar con Cristo. Amén. Para instruir en justicia. La instrucción con justicia. Por ejemplo, si nosotros tenemos gente a nuestro cargo abajo, amén, y queremos darle instrucciones, tenemos que hacer esas instrucciones, pero con justicia, amén, ser hombres justos, amén, gloria a Dios, porque si no somos justos, entonces estamos
haciendo algo que no dice la Biblia. Tenemos que dar instrucciones con justicia. Amén. ¿Por qué hay hombres que dan órdenes de una manera injusta, como en una compañía, y dan órdenes injustas que saben que tal vez esos trabajadores no van a poder obedecer? Quieren más de lo que pueden hacer. Son hombres injustos porque no leen las escrituras, no temen a Dios. Pero el hombre que teme a Dios tiene que ser guiado, enseñado conforme a la Biblia. Y la Biblia nos enseña que tenemos que ser hombres justos. Amén. Gloria al Señor. Y luego dice ahí el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. El siervo de Dios se va a preparar leyendo las escrituras. Amén. Gloria al Señor. Y bueno, esta es la parte de la lectura, la importancia de la lectura y en qué se usa. Amén. Ahora vamos a pasar a otro versículo en la Biblia sobre que habla de la oración. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, vamos a hablar de la oración. ¿Están listos? A ver, ese lo tenemos en Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 6 al 7. Amén. Y la Biblia nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermano, aquí nos enseña la manera correcta de orar, porque tal vez podemos decir, todos sabemos orar, pero hay maneras de orar para que Dios conteste. Hay una manera. Amén, gloria al Señor. Entonces aquí en Filipenses nos enseña, por nada estéis afanosos, porque de nada sirve estar aferrado. Te pongo una escena de una persona que está en un hospital enferma en una camilla, y fuera del hospital hay alguien que es familiar de esa persona y está preocupado, está sentado en una silla, preocupándose por su familiar que está enfermo, donde no puede hacer nada. Solamente está preocupado donde su mente está invadida de sufrimiento, de aflicción. Amén. Está afligido, se está aferrando a que no puede hacer nada, pero se está preocupando y le duele su corazón porque es un familiar. Amén. La Biblia aquí nos enseña que de nada sirve estar preocupándonos, sino que traigamos esa petición, que ese familiar Dios lo sane a través de la oración y ruego, dice aquí. Fíjese la manera correcta de orar. Oración y ruego. La palabra ruego es repetición. Amén. Es como, por ejemplo, un niño chiquito, ¿verdad? Le dice a su padre, cómprame esta paleta una vez. Después le dice otra vez, cómprame esta paleta. 2, 3, 4 veces. Hasta de tanto rogarle, le compra la paleta. Amén. Pero fíjese, no nomás hasta ahí nos enseña aquí Filipenses. Dice que con acción de gracias. Oración, ruego y con acción de gracias. Pero el secreto es que está al revés. Tiene que ser acción de gracias, ruego, la oración. Amén. ¿Qué es una acción de gracias? Por ejemplo, hablando del niño de la paleta. Por ejemplo, si el niño se porta bien, es un niño que es cariñoso con su padre y lo abraza a su papá y lo quiere mucho y le da besitos, y de repente se le antoja la paleta y le dice, cómprame la paleta, el papá le va a comprar la paleta inmediatamente.
porque el niño es cariñoso. Amén. Entonces, se acerca con acción de gracias. Así debemos de ser con Dios, como niños, porque Dios es nuestro Padre Celestial. Y debemos de acercarnos a Él primero apapachándolo. ¿Cómo? ¿Cómo apapachamos a Dios? A ver, entonces debemos de decirle: gracias, Señor, en todo lo que me has ayudado. Yo sé que siempre me escuchas. Gracias por los grandes milagros que has hecho en mi vida, en la vida de mi familia. Oh, tú eres un Dios todopoderoso. Siempre me escuchas. Te alabo, te bendigo. Entonces, eso es una acción de gracia. Estás apapachando a tu Padre Celestial. Amén. Entonces, pero ahora te voy a poner lo opuesto. ¿Qué pasaría si el niño es maleducado, es rebelde, todo el tiempo no le hace caso a su papá y todo el tiempo está de desobediente? Entonces, cuando él le pide la paleta, obvio no se la va a comprar, porque es un niño el rebelde, como quien dice. Entonces, así podemos ser nosotros también, de orar, pero somos rebeldes. Le pedimos a Dios, pero Dios no contesta. ¿Por qué? Porque nos estamos portando mal. Amén. Gloria a Dios, como el niño. Entonces, ¿queremos que Dios nos dé la paleta? Entonces tenemos que portarnos bien, con acción de gracias, darle gracias primero al Señor, no entrar en la oración como pide a Dios. Entonces, como si Dios dijera: ahí viene mi hijo el pediche. No, de ninguna manera. Tenemos que llegar al Señor dándole la gloria y la honra. Primero, de todo lo bueno que Él ha hecho en nuestras vidas, los milagros que ha hecho, todas las grandes maravillas, y glorificarlo. Amén. Apapachar a Dios. Y luego, Padre Santo, te ruego que me ayudes con esta petición. Y decirle, porque tu palabra dice: venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, y yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, en la segunda parte, ahí mismo en Filipenses, en el capítulo 7 dice, capítulo 4, versículo 7, dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Quiere decir que la persona, como la escena que te ponía de la persona que estaba fuera de un hospital, por ejemplo, y adentro está un familiar enfermo, de que nada sirve que se esté preocupando. Lo importante es llevar esa petición a través de la oración, pero ¿de qué manera? Con ruego, pero primeramente con acción de gracias. Y dice que aquel pensamiento, aquella persona que está preocupada, va a llegar la paz de Dios a su mente y a su corazón. Y va a haber tranquilidad. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ahora vamos a ver un versículo del ayuno. Yo sé que es muy extenso todos estos temas, lo que es la lectura, la oración y el ayuno. Pero estoy tocando unos puntos muy importantes en las Escrituras. Ahora quiero que vayas conmigo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versículo 16. Amén. Ahí dice: cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunáis, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En este versículo nos está mostrando a dos tipos de personas, dos tipos de ayunos. Un ayuno que se hace para demostrar a los hombres y otro ayuno que se hace para demostrar a Dios. ¿Y cómo es el que para los hombres? Dicen que ellos ayunan para que los hombres les aplaudan. Amén. No se peinan, no se bañan y andan todos como cochinos, ¿verdad? Y como en el tiempo antiguo, que se acostaban entre la ceniza y se levantaban para demostrar a los hombres que estaban ayunando. Entonces,
el ayuno, dice el Señor, pero tú cuando ores, báñate, peínate y échate perfume, para que ninguno de los hombres se den cuenta que estás ayunando. Amén. Y bueno, en la Biblia menciona un verdadero ayuno. Hermanos, hay varios tipos de ayunos. Muchos dicen el ayuno de Daniel, el ayuno de Jesús, el ayuno de Moisés. Pero al final no es el ayuno el tipo de ayuno que tú haces. Es cómo lo haces, la manera correcta. Amén. Y bueno, quiero que vayas conmigo en la Biblia. Vamos a ir al libro de Isaías en el capítulo 58. Vamos a leerlo todo y vamos a entender un poquito sobre el ayuno. Dice el verdadero ayuno, Isaías 58. Clama a mí a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis. Y luego dice, para herir con el puño inicuamente no ayunéis, como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de la opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Amén. Si retrajeres del día de reposo su pie de hacer su voluntad en mi día santo, y lo llamaréis delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscáis tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. Y bueno, hermanos, aquí en Isaías 58 está hablando del verdadero ayuno. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el libro de Isaías? Quiero que te imagines y te metas a la historia. En el tiempo de Isaías había gente israelita del pueblo de Dios que ayunaba, pero que eran rebeldes, eran malos, y ayunaban, y en el versículo 3 le exigen a Dios, porque dicen ustedes, Dios le está diciendo al profeta, en el versículo 1 le dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Eran rebeldes. Amén. Dios, a través del profeta Isaías, les da una corrección y les dice,
Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Ustedes están diciendo, oye Señor, nosotros estamos ayunando y no nos haces caso. Y luego dice, y humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y luego dice el Señor, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. ¿Sabes qué, hermano? Tiene que ver mucho con tu carácter. No es simplemente dejar de comer, dejar de beber, sino tener cuidado cuando estás ayunando con tu carácter. Porque si te enojas, ¿de qué sirve el ayuno? Ahora, Dios mira de qué manera estás haciendo el ayuno. Amén. En este caso, en Isaías, estos hombres oprimían a sus esclavos. Amén. En el tiempo antiguo, la gente, los israelitas, tenían esclavos. Eran dueños de gente, ¿verdad? Como siervos de ellos. Como por ejemplo, Sara tenía a Agar. Amén. Entonces, aquí lo que le está diciendo el Señor en el versículo 6 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de la impiedad? Y luego dice, soltar las cargas de la opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿Qué significa desatar las ligaduras de la impiedad? Liberar a los presos encadenados injustamente. Estaban maltratando a la gente, a sus trabajadores, y aún los oprimían, amén, y los encadenaban. Estaban siendo malos. ¿Cómo iban a exigirle al Señor, Padre, ayúdame en esto? Estoy haciendo este ayuno para que tú me ayudes, siendo ellos malos con sus esclavos. Dice el Señor, ¿cómo me pides a mí que sea bueno si tú eres malo? Entonces me dices a mí, ayunamos y no nos oyes. Afligimos nuestra alma y no nos pusiste o no hiciste caso, dice el Señor. Dicen aquí ellos, dicen en el versículo 3, no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Esa es la palabra que está escrita. Entonces, estaban reclamándole a Dios cuando ellos eran personas malas. Y dice el Señor, tienes que hacer esto primero. Cuidado con tu carácter. Amén. Gloria a Dios. Bueno, eso es del ayuno. Ahora, todas las cosas, hermanos, que hacemos para Dios se hacen de corazón. No por condición, ni egoísmo, ni placer, ni esperando algo a cambio, sino lo hacemos como una ofrenda para Dios, es decir, como un regalo. Amén. Yo le regalo a Dios un ayuno. Yo le regalo a Dios una ofrenda. Yo le regalo a Dios la lectura de la Biblia. Todo de corazón, nada esperando a cambio. Como diciendo, voy a comprar mi milagro. Voy a darle 1,000 pesos a Dios para que me haga un milagro. No, dale los 1,000 pesos si quieres. Pero Dios conoce tus necesidades antes que tú se las pidas. Amén. Ayuno es un acto de humildad, un gesto de nuestra parte expresando así lo mucho que lo necesitamos. Lo que antes se hacía por obligación bajo la ley, ahora lo hacemos por amor, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en agradecimiento a nuestro Padre Celestial, siempre con acción de gracias. Amén. Gloria a Dios. Esa es la parte del ayuno. Ahora, la oración. ¿Qué significa la oración? La oración significa platicar con Dios, muy diferente a rezar. Rezar significa repetir. Amén. Quiero que vayas conmigo a Mateo. A Mateo en el capítulo 6, en el versículo 7 y 8. Amén. 6, 7 y 8. Fíjate lo que dice ahí Mateo. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pedís. Amén. Orar es comunicarnos con Dios y no con un rezo,
ya establecido, sino con nuestras propias palabras, donde siempre buscamos el favor de Dios. Amén. La oración va del corazón hacia afuera. Amén. Jesús oraba, Jesús no rezaba. Amén. Entonces, rezar es repetir algo y orar es hablar de tu corazón. Amén. Es la diferencia. Amén. No podemos agarrar la Biblia y repetirle a Dios la Biblia. No. Háblale de tu corazón. Si quieres hablar un texto cuando estás orando, lo puedes hacer. Pero habla de tu corazón. No hables nomás repetido como disco rayado. No, tienes que hablar con tu corazón. Ahora, ¿por qué orar? ¿Por qué oramos a Dios? Y bueno, una de las cosas por qué oramos a Dios es para buscar un consejo. Otra es para una petición y otra es para darle gracias. Ok, vamos a ir a Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33. Vamos a ver qué es lo que dice Éxodo capítulo 33, versículo 12 al 15. Amén. Y dice, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Versículo 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y dice, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y dice en el versículo 15, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Amén. Consultó a Dios y Dios le dijo, yo iré contigo. Amén. En oración. También en Jueces capítulo 3, versículo 9. ¿Qué es lo que dice Jueces 3 en el versículo 9? Hablando de los hijos de Israel, dice, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Entonces, hermanos, aquí es una oración por petición. Amén. Algo deseaba el pueblo. Y clamaron a Dios. Amén. Un libertador. Y Dios les envió, dice aquí, a Otoniel, sobrino de Caleb. Amén, gloria a Dios. Bueno, y también la última parte donde quiero que vayan conmigo es en Juan. Amén. En el capítulo 11, versículo 41.